Dicen que el verdadero rostro de un hombre se revela cuando cree que nadie lo observa. En el caso de Juan Collado, aquel abogado de élite que presumía poder y prestigio, la máscara se resquebrajó en Madrid. Ahí fue donde Yadira Carrillo descubrió que su esposo, el mismo que había prometido fidelidad eterna, llevaba años arrastrándose como una serpiente entre las sombras. Esa escena, captada por testigos, no fue un simple tropiezo matrimonial. Fue el inicio de una caída que aún sigue retumbando en la sociedad mexicana. El escándalo no comenzó con ese viaje, sino mucho antes. Collado había tejido una red de poder tan brillante como envenenada. Despachos de lujo, amigos presidentes, cenas con políticos, banquetes que parecían sacados de una corte real. Pero como sucede con las serpientes, el veneno siempre estuvo ahí, oculto bajo la piel reluciente. Y cuando Yadira levantó la alfombra en España, encontró no polvo, sino todo un mundo paralelo, un apartamento decorado como hogar, fotografías íntimas y el eco cruel de una doble vida cuidadosamente sostenida durante años. Lo irónico es que, mientras el público veía a Yadira cargando comida a la cárcel, defendiendo en entrevistas la inocencia de su esposo, él sostenía conversaciones nocturnas con alguien en Madrid. Como quien juega con dos barajas, Collado parecía moverse entre los barrotes de México y las calles doradas de Europa sin que nadie lo detuviera. La revelación fue tan brutal que ni el maquillaje ni la sonrisa de actriz pudieron disimularlo después. Y como homenaje a la valentía de quienes se atreven a contar su historia completa, aquí les traemos este relato con anécdotas y secretos que probablemente no conocían sobre la pareja más comentada del espectáculo y la política mexicana. Pero antes de seguir, déjame recordarte algo. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento ideal. Activa la campanita, dale clic al botón y acompáñanos, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos es material que los protagonistas hubieran preferido mantener enterrado. El viaje a Madrid fue solo la punta de la víbora. Lo que Yadira descubrió ahí detonó preguntas más grandes. ¿Qué tan profundo llegaba la red de engaños? ¿Cuántos sabían y callaron? ¿Qué nombres del poder temen que esta historia se cuente completa? Quédate, porque lo que sigue no es solo una traición conyugal, es el retrato de cómo un imperio mediático y legal comienza a desmoronarse desde dentro, con un siseo que anuncia la mordida final. El veneno no apareció de golpe, llevaba años fermentándose. Desde aquella primera fotografía en Polanco en 2007, cuando Collado aún compartía vida con Leticia Calderón, ya había señales de que la historia se escribiría con doble filo. La imagen, aparentemente robada, mostraba a Juan y Yadira en una cena íntima. Lo que pocos saben es que aquel encuentro no fue fortuito. Un empleado del restaurante reveló después que Collado había reservado la mesa con precisión quirúrgica, en un ángulo visible desde la calle, como si quisiera que lo descubrieran. Esa ironía cruel marcó el inicio de una trama donde la discreción nunca fue el objetivo, sino la provocación. En el mundo del espectáculo y la política, nada queda al azar. Mientras Leticia criaba a sus hijos, Juan se movía en un ajedrez calculado, donde cada pieza parecía estar puesta para consolidar un nuevo romance bajo reflectores. Lo que comenzó con un guiño en un restaurante terminó en un altar de lujo en 2012, dentro del Colegio de las Vizcaínas, rodeado de políticos y figuras del poder. La boda parecía un pacto entre reyes, pero en realidad era la coronación de una unión con cimientos carcomidos. Entre los invitados estaban Arturo Montiel, Raúl Salinas de Gortari y Roberto Madrazo. Y como toque internacional, Julio Iglesias cantando. Una postal de glamour que contrastaba brutalmente con lo que ocurrió un día antes. Collado enfrentó un breve arresto por acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero. Una sombra en vísperas de vestir de blanco. Ese contraste es inolvidable.
ella entrando radiante al altar con un vestido de Nicolás Felisola, mientras a su lado se respiraba un aire enrarecido por investigaciones que apenas comenzaban. Era como ver a una novia caminar sobre un suelo de cristal, hermoso, brillante, pero frágil, y cada paso la llevaba más cerca de la grieta. Lo más inquietante es que Yadira parecía desconocer lo profundo del abismo. Para el público era la historia de amor del momento. Para los pocos que sabían, era un matrimonio marcado por la sospecha. Durante los primeros años, Carrillo dejó atrás su carrera en televisión. Su última participación había sido en 2007, en la telenovela Palabra de Mujer. A partir de ahí, su vida se volcó en ser la esposa de un hombre poderoso. Una decisión que sorprendió al medio artístico, donde muchos se preguntaban cómo alguien en pleno auge se retiraba de golpe. Hoy sabemos que no fue un simple retiro. Fue un sacrificio silencioso, una renuncia a sí misma en nombre de un matrimonio que ya tenía grietas. Con la caída de Collado en 2019, cuando fue detenido por operaciones financieras ilícitas, Yadira adoptó un papel de devoción pública. Ella llegaba a la cárcel con comida preparada, lo visitaba 4 veces a la semana, lo defendía en entrevistas, pintando la imagen de una mujer de hierro. Lo que nadie veía era el contraste desgarrador. Mientras ella recorría pasillos del reclusorio con lealtad inquebrantable, él mantenía contacto constante con un número en Madrid. Llamadas, transferencias y encuentros planeados con otra mujer. Esa dualidad revela el verdadero carácter de Collado, más cercano a una serpiente que muda de piel para sobrevivir, que a un esposo agradecido. Cuando la pandemia limitó las visitas, el silencio fue aún más cruel. Yadira aparecía en entrevistas con la voz entrecortada diciendo, «Ya estar en casa sin él es una tristeza fuerte». Pero los documentos que han salido a la luz demuestran que el dinero fluía hacia Europa mientras en México ella lloraba su ausencia. La ironía no puede ser más brutal. Mientras ella hablaba de dolor, él invertía en un departamento en Madrid que se convertiría en el nido de su otra vida. La escena que lo cambia todo llega con ese viaje. Al entrar a ese apartamento, Yadira no solo encontró ropa y fotografías, sino un espejo que le mostró lo que había sido todo su matrimonio. Una ilusión cuidadosamente construida. La frase con la que Collado respondió a su confrontación, «Si ya sabes cómo soy», no fue una explicación, fue la confesión más fría. Era el reconocimiento descarado de que jamás dejaría de ser lo que siempre fue. Quédate, porque lo que viene es aún más perturbador. No solo se trata de un triángulo amoroso, sino de un colapso financiero y político que amenaza con arrastrar nombres de alto nivel. Lo que parecía un simple escándalo de pareja, pronto se revelará como el desenlace de un imperio tejido con hilos podridos. Las calles de Madrid se convirtieron en el escenario donde la serpiente dejó de esconderse. Ahí, lejos de las murallas del reclusorio, Juan Collado caminaba con la naturalidad de quien no teme ser descubierto. Restaurantes de lujo, paseos por el Retiro, compras en boutiques europeas. Testigos lo retrataron tomado de la mano de una mujer mucho más joven, sin el menor cuidado de las cámaras. Aquellas imágenes que llegaron a México fueron un golpe seco. Mientras Yadira mantenía un discurso de lealtad en televisión, su esposo se paseaba con descaro en otra vida. El detalle más cruel no fueron las fotos, sino la normalidad con la que Collado vivía ese otro capítulo. La mujer, identificada solo por iniciales, no era un amor pasajero, sino alguien a quien le había financiado un departamento entero, decorado, amueblado y sostenido con recursos que, según investigaciones periodísticas, provenían de cuentas que él movía con absoluta discreción. En ese lugar se encontraron fotografías enmarcadas, ropa y hasta recuerdos familiares, como si aquel fuera su verdadero hogar y lo demás, solo una fachada. La confrontación llegó durante una videollamada desde prisión. Yadira lo encaró con la frialdad que da el dolor acumulado. La respuesta de Collado fue tan breve como letal.
Si ya sabes cómo soy, quédate. Si no, vete. No pidió perdón ni explicó nada. Más bien, confirmó que la traición no era un error aislado, sino parte de su esencia. Ahí quedó claro que la serpiente no pensaba cambiar de piel, sino arrastrarse con la misma indiferencia de siempre. El impacto de esa frase trascendió lo privado. En el mundo del espectáculo comenzó a hablarse de que Yadira había sido víctima del mismo patrón que años antes afectó a Leticia Calderón. La ironía mordaz de la vida. La historia parecía repetirse, solo que ahora el dolor cambiaba de nombre. Leticia, al ser cuestionada, respondió con una frase lapidaria. La vida tiene formas muy extrañas de cerrar círculos. Un comentario que muchos interpretaron como un ajuste poético del destino. Los expertos legales comenzaron a calcular lo que implicaría un divorcio. Se hablaba de fideicomisos, cuentas en 3 países y propiedades con papeles incompletos. Un abogado de familia estimó que podía convertirse en el proceso más costoso del entretenimiento mexicano. No era solo una separación sentimental. Era la desintegración de un emporio económico y político que había operado durante años bajo un manto de aparente solidez. Mientras tanto, el desgaste en Yadira se hacía visible. Quienes trabajaron con ella en su regreso a la televisión notaban cambios evidentes: pérdida de peso, mirada cansada, silencios prolongados entre grabaciones. Un maquillista confesó que llegaba con los ojos hinchados y, a pesar del maquillaje, el dolor traspasaba la pantalla. La diferencia era brutal. Collado reaparecía en Europa más delgado, rejuvenecido, con un estilo renovado, como si estuviera estrenando una vida sin culpas. Esa antítesis entre la mujer que cargaba las cicatrices y el hombre que sonreía como si nada hubiera pasado fue lo que terminó de indignar al público. La prensa comenzó a llamarlo el abogado de las élites caído en desgracia. Un título que retrataba perfectamente su nueva condición, de ser figura respetada en tribunales y cenas diplomáticas, a protagonista de portadas por traiciones sentimentales y fraudes financieros. El silencio de Collado frente a los medios era tan elocuente como sus actos en España. Cada ausencia de declaración se llenaba con nuevas pruebas, nuevos rumores y nuevas imágenes que confirmaban su doble juego. Y lo que pocos sabían era que detrás de ese silencio había consultas discretas con abogados especializados en división de bienes. Testimonios de exempleados de su despacho aseguran que ya había solicitado información sobre cómo proteger ciertos activos en caso de que el divorcio se hiciera público. Era como ver a la serpiente preparar la muda antes de que llegara el golpe final. Quédate, porque lo más fuerte aún está por revelarse. No se trata solo de un matrimonio quebrado, sino de documentos que apuntan a movimientos financieros irregulares y a la posibilidad de que su relación paralela exponga secretos que trascienden la farándula. Lo que viene podría sacudir no solo a un par de nombres famosos, sino a todo un círculo de poder. Los documentos que empezaron a circular en redacciones de México y España confirmaron lo que hasta entonces eran rumores: transferencias millonarias, propiedades compradas con testaferros y sociedades fantasmas que servían para mover dinero de un país a otro. No eran simples errores administrativos, era una estrategia de ocultamiento. Y lo más inquietante era la coincidencia de fechas. Cada vez que Yadira aparecía en televisión defendiendo a su esposo, en Europa se firmaba un nuevo contrato o se depositaba una cantidad en una cuenta extranjera. 2 realidades paralelas que avanzaban como rieles de tren hasta chocar inevitablemente. La prensa especializada descubrió que aquel departamento en Madrid no era el único. Había registros de un par de propiedades adicionales vinculadas indirectamente a Collado. El hallazgo encendió las alarmas porque apuntaba a que la relación con esa mujer joven no era un capricho, sino parte de un proyecto de vida construido con recursos que debían estar sujetos a investigación. Los periodistas comenzaron a preguntar: ¿cuántas personas de su círculo conocían este secreto?
¿Quiénes lo ayudaron a encubrirlo? Cada respuesta pendiente aumentaba la tensión pública. Mientras tanto, Yadira preparaba su regreso a la televisión. Después de 17 años, aceptó el protagónico en una nueva versión de El privilegio de amar. Pero su regreso tenía una cláusula insólita: no permitir que se relacionara su vida personal con la promoción de la novela. Un detalle que decía más que cualquier entrevista. Ella sabía que cada aparición frente a las cámaras se convertiría en interrogatorio sobre su matrimonio y quiso blindarse desde el contrato. Era una forma de decir: regreso, pero no para hablar de él, sino para recuperar mi voz. Quienes la vieron en el set describen que había un contraste evidente. En pantalla, interpretaba a una mujer fuerte y resiliente. Fuera de cámara, cargaba silencios y llamadas privadas que la dejaban con la mirada perdida. Esa mezcla de realidad y ficción terminó potenciando su actuación. El productor reconoció en privado que esa vulnerabilidad real daba una fuerza inesperada a su personaje. La herida personal se transformaba en materia prima para la ficción. El público reaccionó con intensidad. Los índices de búsqueda en Internet sobre Yadira Carrillo divorcio crecieron casi un 800% en pocas semanas. En redes, la frase que más se repetía era: «Él era una serpiente». La metáfora pegó como pocas, porque describía con crudeza lo que la gente percibía: un hombre que se arrastraba entre dos mundos, mordiendo a quien confiaba en él. Memes, comentarios, debates de sobremesa. La historia dejó de ser solo un chisme para convertirse en conversación nacional. Lo que terminó de encender la indignación fueron los testimonios de testigos comunes. Una azafata de vuelo relató cómo la pareja viajó en asientos separados y bajó del avión sin hablarse, como dos desconocidos. Detalles pequeños, pero devastadores, porque revelaban lo que ni las declaraciones ni los comunicados podían ocultar. La distancia era ya un abismo. Esos gestos cotidianos son los que convencieron a muchos de que la relación había llegado a un punto sin retorno. El golpe final lo daban los hijos de Leticia Calderón. Aunque siempre mantuvieron distancia con Yadira, la situación actual les generó sentimientos encontrados. Por un lado, la empatía hacia la mujer que vivía lo mismo que su madre había sufrido años atrás. Por otro, la sensación de que la historia se repetía como una especie de justicia irónica. El tiempo cobra sus deudas, escribió un usuario en redes, reflejando la percepción de gran parte del público. Y mientras todo eso ocurría, Collado optaba por el silencio. Su abogado emitió un comunicado escueto. El señor Collado se encuentra enfocado en resolver sus asuntos legales. Ninguna palabra sobre la relación en Madrid, ninguna respuesta a las acusaciones, ninguna defensa a Yadira. La ausencia de voz fue interpretada como la confirmación de su culpabilidad, porque cuando alguien guarda silencio ante un escándalo de ese tamaño, es como si hablara con gritos. Quédate, porque lo que viene es la parte más peligrosa. Ya no se trata solo de un matrimonio en ruinas, sino de un libro que Yadira estaría preparando y que podría desenmascarar no solo a Collado, sino a otros nombres del poder. Ese manuscrito es la pieza que puede transformar un escándalo personal en un terremoto político. Lo que comenzó como un rumor, terminó convertido en una bomba de tiempo. Yadira estaría escribiendo un libro. No una simple biografía, sino un relato con nombres, fechas y documentos que podrían incomodar a más de un despacho político y empresarial. Amigos cercanos aseguran que lo describe como una catarsis, una forma de liberarse de años de silencio. Y es que en esas páginas no solo aparecería la historia de su matrimonio, sino el retrato de un sistema que protegió a Collado por décadas. El interés de editoriales internacionales no se hizo esperar. Varias ya han ofrecido contratos millonarios para publicar la obra, convencidas de que sería un éxito asegurado. Lo que hace este proyecto más temido es la promesa de que no habrá filtros, nombres completos, operaciones financieras
y escenas íntimas de poder quedarán al descubierto. Para algunos, sería la primera vez que alguien del círculo dorado de la política mexicana rompe la omertá que lo ha mantenido a salvo. En oficinas gubernamentales y bufetes de abogados comenzó el nerviosismo. Algunos aliados de Collado habrían intentado acercarse discretamente para frenar la publicación o al menos negociar su contenido. Pero Yadira, según personas cercanas, repite una frase lapidaria: «Ya no tengo nada que perder». Esa declaración no es solo un desahogo, es la señal de que está decidida a abrir puertas que hasta ahora nadie se había atrevido a tocar. Los movimientos financieros recientes refuerzan esta teoría. Carrillo habría constituido una sociedad en Miami bajo su propio nombre, una jugada que demuestra que está planeando una nueva vida lejos del ruido mediático de México. Una amiga de infancia reveló que desde hace años sueña con abrir una escuela de actuación y que ese proyecto finalmente podría concretarse en territorio estadounidense. El libro, en ese sentido, sería no solo un ajuste de cuentas, sino la financiación inicial de su nueva etapa. Lo fascinante de este giro es que la narrativa cambia de víctima a protagonista. La mujer que durante años fue señalada como la otra, ahora se perfila como la voz que expone a los verdaderos titiriteros. Esa inversión de papeles conecta con miles de mujeres que han vivido relaciones de sacrificio y engaño. En redes sociales abundan los mensajes de apoyo. Por fin se eligió a sí misma. Escriben con la emoción de quien ve en Yadira un espejo de resistencia. Mientras tanto, el contraste con Collado es cada vez más evidente. Fotografías recientes lo muestran rejuvenecido, con un guardarropa más juvenil, como si intentara borrar su pasado. Pero lo que él ve como reinvención, muchos lo interpretan como una huida hacia adelante. Su nombre, antes sinónimo de poder, ahora se asocia a riesgo. Varios socios habrían comenzado a tomar distancia, conscientes de que cualquier vínculo con él podría arrastrarlos al escándalo. La serpiente, una vez rodeada de cortesanos, empieza a reptar sola. Y es aquí donde surge la pregunta más inquietante. ¿Hasta dónde llegará Yadira en sus revelaciones? ¿Se atreverá a exponer no solo a su esposo, sino a figuras que aún conservan peso político y económico? La sola posibilidad de que lo haga mantiene en vilo a más de uno, porque si ese libro llega a imprimirse, no será únicamente un ajuste de cuentas personal, será un terremoto que sacudirá cimientos de poder cuidadosamente construidos durante décadas. Quédate, porque el siguiente tramo es aún más intenso. Vamos a entrar en cómo la opinión pública se convirtió en juez implacable y cómo las redes sociales, que en otro tiempo atacaron a Yadira, hoy la levantan como símbolo de dignidad. La opinión pública dio un giro inesperado. Durante años, Yadira había cargado con críticas por haber entrado en la vida de Collado cuando él aún estaba casado con Leticia Calderón. Pero ahora, al conocerse la doble vida del abogado, el juicio cambió de dirección. La gente comenzó a verla no como la culpable, sino como la mujer que pagaba con la misma moneda el precio del engaño. Lo que antes eran señalamientos se transformó en apoyo. En redes sociales, miles de mujeres escribieron mensajes de empatía. Todas hemos confiado en una serpiente alguna vez. La televisión reforzó esta percepción. Cada entrevista, cada aparición pública de Yadira era analizada con lupa por expertos en lenguaje corporal. Se señalaba cómo desviaba la mirada cuando se mencionaba a Collado, cómo tensaba la postura en preguntas incómodas. Eran detalles mínimos, pero suficientes para mostrar que detrás de la actriz había una mujer que libraba una batalla personal. La audiencia mayor, especialmente la femenina, conectó con esas señales invisibles. Era como ver reflejado en ella un dolor que muchas habían callado en su propia vida. Mientras tanto, Collado enfrentaba un deterioro silencioso. Sus amigos de siempre comenzaron a desmarcarse. Empresarios que lo habían recibido en sus casas ahora evitaban invitarlo.
Políticos que lo llamaban para cenas privadas ya no contestaban sus llamadas. El hombre que alguna vez fue el abogado de los poderosos se convirtió en una figura incómoda, un riesgo. Y lo más irónico es que no fueron los tribunales quienes lo aislaron, sino el desprecio social. El contraste era brutal. Mientras Yadira reconstruía su camino en televisión, Collado aparecía en fotografías en España, sonriente, como si nada ocurriera. Esa frivolidad indignaba más que cualquier documento filtrado. La imagen de él paseando con su nueva pareja por centros comerciales lujosos contrastaba con la de Yadira en México, regresando a foros de grabación después de casi 2 décadas. La antítesis no podía ser más evidente. Una mujer que se levantaba de entre ruinas frente a un hombre que se hundía en su propia soberbia. Los números no mentían. El rating de la novela donde participaba Yadira creció de forma inesperada. El público quería verla, no solo como actriz, sino como símbolo. El dolor real que cargaba se transformaba en un recurso dramático que la hacía más auténtica que nunca. Y aunque ella intentaba separar su vida privada de su trabajo, el público unía los puntos. No veían a un personaje ficticio, sino a una mujer que actuaba desde la herida. Esa conexión fue lo que consolidó su regreso como uno de los más comentados en la televisión mexicana reciente. El círculo se cerraba con Leticia Calderón. Su comentario enigmático sobre cerrar ciclos seguía resonando en la memoria colectiva. Para muchos, la historia tenía tintes de justicia poética. La misma mujer que un día fue desplazada, ahora miraba cómo el tiempo colocaba las piezas en su lugar. Esa percepción fortalecía la narrativa de que Collado siempre fue una serpiente, y que finalmente había quedado expuesto ante todos. Lo más inquietante es que, en paralelo, se filtraron conversaciones de Collado con abogados europeos, donde exploraba la manera de proteger bienes en caso de un divorcio inevitable. Esa maniobra confirmaba que no había marcha atrás. Aunque públicamente se aferrara al silencio, en privado ya planeaba la división de su imperio. Y ahí es donde la historia adquirió otro matiz. No era solo el final de un matrimonio, sino la caída de un sistema que parecía intocable. Quédate, porque en la última parte vamos a revelar cómo este escándalo no solo transformó la vida de Yadira y Collado, sino que dejó una lección incómoda sobre el poder, la traición y la capacidad de reinventarse después del veneno. El terremoto mediático terminó por colocar a cada quien en un sitio inesperado. Collado, que alguna vez cenó con presidentes y empresarios de cuello blanco, ahora aparecía reducido a una sombra de su antiguo poder. Su apellido, antes sinónimo de prestigio, se convirtió en un recordatorio incómodo, un veneno del que todos querían tomar distancia. Los que antes lo buscaban hoy cerraban las puertas, como si temieran que la serpiente, al sentirse acorralada, mordiera a cualquiera que se le acercara. Yadira, en cambio, se transformó en una figura distinta. No era la actriz que se retiró en silencio, ni la esposa sumisa que defendía a su marido pase lo que pase. Ahora se presentaba como una mujer que se atrevió a abrir los ojos y que, en medio de la traición, decidió reconstruirse. La paradoja era clara. Mientras Collado se reinventaba para aparentar juventud en Europa, ella se reinventaba en México con una fuerza genuina, nacida del dolor. Esa diferencia marcó el nuevo relato. Él aparentaba, ella renacía. El rumor del libro siguió creciendo. Cada filtración sobre sus borradores encendía más la expectativa. Se decía que incluiría no solo anécdotas íntimas, sino la manera en que la política y el espectáculo se entrelazaban en cenas privadas, en acuerdos oscuros, en secretos de alcoba que explicaban decisiones públicas. Los poderosos temblaban ante la posibilidad de que, al destapar su historia personal, Yadira arrastrara con ella las miserias de toda una generación de políticos y empresarios que jugaron a ser intocables. El público mayor de 50 años seguía el caso con especial interés. Muchos recordaban las telenovelas donde Yadira brilló,
y les resultaba imposible no sentir empatía por la mujer detrás de la actriz. Sus gestos, sus silencios, su manera de resistir en foros de grabación después de noches difíciles, se convirtieron en símbolos de resiliencia. Se levantó sola, cuando todos la daban por derrotada. Escribían en comentarios que se repetían como un eco de aprobación. Lo que más impresionaba era la ironía de la vida. La mujer señalada por haber roto un matrimonio terminó viviendo el mismo dolor, pero en lugar de hundirse, eligió hablar. Y ahí estuvo la verdadera mordida de la serpiente. Collado creyó que el silencio de Yadira lo protegería siempre. Nunca imaginó que ese silencio se transformaría en palabras impresas, en escenas televisivas cargadas de verdad y en la mirada firme de una mujer que decidió ya no callar. La moraleja es incómoda pero poderosa. El poder más grande no es el que se exhibe en cenas de lujo ni el que se mide en cuentas extranjeras. El verdadero poder está en la capacidad de levantarse cuando la traición te ha dejado en el suelo. Yadira lo entendió tarde, pero lo entendió a tiempo. Collado, en cambio, aprendió que hasta las serpientes más astutas terminan cayendo cuando se confían demasiado en su propio veneno. Hoy, la pregunta que flota en el aire no es si habrá divorcio, ni siquiera si el libro llegará a publicarse. La pregunta real es, ¿cuánto de lo que sabemos es apenas la punta del iceberg? Porque detrás de esta historia personal se esconde un mensaje que cala hondo. La traición, tarde o temprano, siempre se descubre. Y cuando una mujer decide hablar, no solo cambia su vida, cambia la historia completa.